Muy bien, vamos a continuar. Estamos tratando un vino de Babilonia que es la inmortalidad natural del alma unido a otro error que es estado consciente de los muertos. Ahora todavía vamos a aprender una parte más de lo que es la verdad bíblica. Y después vamos a considerar, como dice el conflicto de los siglos, la perversión de la doctrina bíblica. Hemos dicho de que Dios creó al alma del polvo de la tierra y del soplo de vida, y el alma es el ser integral. El alma es el ser integral. Cuando Adán cayó en el pecado, cuando él desobedeció, Génesis capítulo 3, 1 al 6, cuando él desobedeció, Génesis capítulo 3, del 1 al 6, hemos dicho que él fue expulsado del Edén y perdió el derecho que Dios le había dado de tener libre acceso al árbol de la vida. Pero ¿qué le dijo Dios al hombre Adán antes de expulsarle del Edén? Aquí vamos a recalcar que el hombre es alma, ser integral. Dentro del hombre, dentro del alma como ser integral, no hay nada invisible parecido a él, parecido al hombre. Bíblicamente hablando, ¿somos qué? Almas vivientes, seres integrales, y dentro de nosotros no hay nada invisible parecido a nosotros. Es importante que entendamos que el alma es un ser integral. Es un ser integral. Y también hemos aprendido que Dios no lo creó inmortal, sino mortal. Y por eso es que Dios le puso el árbol de la vida para que su vida física no se acabe. ¿De qué es mortal? Vamos a leer Ezequiel. En Ezequiel capítulo 18, el verso número 4, vamos a dar lectura a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. La palabra del Señor dice así, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en el verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que es mortal. No, el alma no es inmortal. Ahora, nos interesa saber qué pasa en la hora de la muerte. Cuando Adán cayó en el pecado, Dios lo expulsó al hombre del Edén. Y ahora, antes de que Dios lo expulse a Adán del Edén, ¿qué le dijo? Vamos a dar lectura al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo número 3. El verso número 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es importante
que entendamos otro punto más, que cuando Dios le creó al hombre como alma viviente, como ser integral, inmortal, Dios lo creó semejante a Él. Dios le creó, Dios es bueno, así dice el Salmo número 100, el verso número 5, porque Jehová es bueno. Y cuando el hombre fue creado, en Génesis 1:35 dice, Dios todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno en gran manera. ¿Qué era el hombre? Como ser integral, como alma, era bueno. Pero cuando cayó en el pecado, cuando él desobedeció, él se volvió ¿qué cosa? Malo como ser integral. ¿Cómo se volvió? Malo. No dejó de ser ¿qué cosa? Alma. No dejó de ser alma. Pero ahora es malo. Aquí era bueno y aquí es malo. Cuando Adán cayó en el pecado, no se volvió malo el polvo de la tierra. ¿De qué clase de tierra Dios le creó? ¿Qué dice en su palabra? Y vio, cuando habla de la tierra, dice, vio Dios que era bueno. Dios le creó de una tierra buena. Y cuando Adán cae en el pecado, no se volvió malo como cuerpo. Tampoco se volvió malo como soplo de vida. Él se volvió malo ¿como qué? Como ser integral. Se volvió malo ¿como qué? Como alma. ¿Cómo se volvió? Malo como alma. O sea, tenemos que entender que Adán, cuando cayó en el pecado, él se volvió malo como ser integral, como alma. No se volvió malo como cuerpo, ni como soplo de vida, sino como ser integral, como alma. A este ser que se volvió así malo como ser integral, ¿qué dijo Dios? En Génesis capítulo 3, 22 al 24, le quitó su libre acceso al árbol de la vida. Y como ya no tiene más, no va a tener más libre acceso al árbol de la vida, ¿qué va a pasar? Privado del árbol de la vida, ¿qué va a pasar? Va a ver su vitalidad disminuir hasta extinguirse la vida. Ahora, nos interesa entender qué pasa en la hora de la muerte. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo al hombre Adán antes de expulsarle del Edén? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Vamos a dar lectura una vez más. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, a este hombre Dios le dictó ¿a qué? Génesis capítulo 3, 19. Está sentenciando a la muerte. Entonces nos interesa saber qué pasa en la hora de la muerte. Nos interesa saber qué pasa en la hora de la muerte. Vamos a dar lectura a Eclesiastés
12:7. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice Eclesiastés 12:7. Hablando de la hora de la muerte, dice, y el polvo, ¿qué dice? ¿Vuelva a dónde? Vuelva a la tierra como era. Y el espíritu o soplo de vida, dice, ¿vuelva a dónde? Vuelva a Dios que lo dio. ¿Dónde vuelve el soplo de vida o espíritu? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De Dios, que es la fuente de la vida. ¿Qué hemos leído en el libro Mensajes Selectos 1? Hablando de este espíritu de soplo de vida o espíritu o vida física, que Dios toma de nuevo, que Dios lo vuelve a tomar. ¿Y a dónde va? ¿De dónde salió? De la mano, de la boca de Dios, que Él es la fuente de la vida. Y vuelve a Dios, pero vuelve ¿cómo? ¿Tenía forma el soplo de vida? No. ¿Cómo vuelve a Dios? Sin forma. De esto, ¿por qué es importante? Porque vuelve a Dios, que es la fuente de la vida, pero vuelve sin forma. No está ocupando un lugar en el espacio. No está ocupando. Y si no está ocupando, ¿qué pasa? ¿Puede presentarse delante de nosotros después de la muerte? No. Porque Dios, cuando le formó al hombre, le formó del polvo de la tierra. A lo que Dios le dio forma fue al polvo, y el soplo de vida no tenía forma, ni adoptó la forma del cuerpo y no tiene forma. Y solito tampoco tenía actos. Entonces, cuando dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, pero es importante entender que vuelve sin forma. Ahora, este polvo que también hemos dicho que se llama cuerpo, no es que en el momento en que la persona muere, ese rato se vuelve polvo, sino por proceso de putrefacción va a volver ¿a qué? A su estado primitivo, que es tierra. Es importante que entendamos. Entonces, vamos a ver qué dice otros textos bíblicos. El rato que Dios toma el soplo de vida o el espíritu, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Vamos a dar lectura al Salmo 104, 29. Y si entendemos bien el lenguaje de Eclesiastés 12:7, que está describiendo la hora de la muerte primera, porque es importante entender que Eclesiastés 12:7, Génesis 3:19 es muerte primera, que es comparado a un sueño. Ya, tenemos que entender.
Eclesiastés 12:7 dice, que está describiendo la hora de la muerte primera, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma en la hora de la muerte primera? ¿Sigue habiendo alma? Ya no más existe el alma. El alma deja de ser. En la hora de la muerte primera, el alma, ¿qué hace? Deja de ser. No va a ocupar un lugar. O sea, el alma, si Dios toma el soplo de vida, ¿sigue habiendo alma? Ya no. ¿Cuándo va a haber alma? Mientras el soplo de vida permanezca en el hombre como ser integral. Va a seguir siendo ¿qué cosa? Alma. Pero el momento en que Dios toma de nuevo el soplo de vida, el alma deja de ser. Vamos a dar lectura al libro de los Salmos que hemos anotado. Salmo 104. Salmo 104 dice, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven al polvo. Cuando ocurre la hora de la muerte primera, el alma deja de ser, deja de existir. No va a ocupar un lugar no ocupa más un lugar en el espacio. Deja de existir, no hay más alma. No va a ningún lado, el alma no va a ningún lado porque deja de existir, deja de ser alma viviente, deja de ser, no existe más alma. Alma solamente va a existir mientras el soplo de vida permanezca en el hombre. Pero como hemos leído en Mensajes Selectos 1 hablando de la vida física, dice Dios lo vuelve, Dios toma de nuevo, ¿qué cosa? El soplo de vida o vida física. Pero a más de eso, ¿qué otra cosa pasa con el hombre cuando Dios toma de nuevo el soplo de vida? Otra cosa que no tenemos que perder de vista es mientras el soplo de vida permanezca en el alma viviente, ¿qué hace? Piensa. Tiene problemas en su hogar, se entera de los problemas que hay. ¿Pero como qué? Como ser integral. Y como ser integral, ¿qué hace? Escucha noticias de aquí, de allá, y sabe lo que está pasando en su entorno, o más lejos de su entorno también. Es como ser integral. Pero ¿qué pasa cuando, hemos dicho también que con el alma, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al alma? Le podemos, ¿qué? Tocar. Podemos palparle. Podemos compartir nuestras tristezas, nuestras alegrías. Podemos estudiar con otras almas. Todas esas cosas podemos hacer, pero ¿como qué? Como seres integrales, como almas vivientes. Pero ¿qué pasa a más de dejar de ser alma viviente? ¿Qué también pasa? Vamos a dar lectura a Eclesiastés 9, de los versos 5 y 6 y 10. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? A más de que el alma deja de existir, deja de ser, que no ocupa un lugar en el espacio, ¿qué más pasa en la hora de la muerte? ¿Qué dice? Pero los que viven saben qué cosa. Todos los que estamos aquí somos seres vivos, somos almas vivientes. Sabemos que Dios puede tomar de nosotros el soplo de vida si a Él le parece. ¿Y qué pasa en ese momento? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Qué dice? Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Cuando el alma muere, cuando Dios toma de nuevo el soplo de vida, ¿sigue pensando? ¿Sigue pensando? Ya no. ¿Sigue viendo? Ya no. ¿Puede comunicarse con otros seres creados? Tampoco. Deja de ser. Ni piensa. Digamos que mientras es alma viviente, ¿qué hace? Odia. Odia a Dios, odia a su prójimo, odia la ley de Dios. Pero el rato que Dios toma el soplo de vida, ¿sigue odiando? No, ya no odia. Por eso la Escritura dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Quién tiene memoria? El alma viviente. Pero el momento que Dios toma el soplo de vida, ¿sigue habiendo memoria? Aquí dice su memoria feneció. ¿Qué más? Dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron. Mientras es alma viviente, ¿qué es? Es envidioso, odia, tiene celos, tiene envidia y todo. Pero cuando Dios le toma de nuevo el soplo de vida, deja de ser alma viviente y sigue pensando, ya no. ¿Qué dice Eclesiastés? 9, 5, 6 y 10. Todo lo que te viniera a hacer a la mano, hazlo. Mientras, ¿qué cosa? Eres alma viviente. Porque cuando Dios tome de ti de nuevo el soplo de vida, y dice en el Seol, dice, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dejó de ser alma viviente y al tomar Dios el soplo de vida, todavía está su cabeza. Ahí adentro está todavía el cerebro, pero ya no piensa, ya no odia, ya no ama, ya no tiene envidia, ya no puede aprender más. Dice, no hay arte ni sabiduría, porque al sepulcro a donde vas, que no hay ciencia, no hay arte, no hay sabiduría. Entonces, ¿cuándo tienes que aprender?
¿Cuándo tendríamos que aprender? Mientras Dios nos dé el soplo de vida. Dios nos da la posibilidad ¿de qué? De aprender la verdad y desaprender, renunciar al error. Aprender la verdad y renunciar al error. Y lo que dice Eclesiastés también lo dice el Salmo 146, el verso número 4. Vamos a dar lectura al Salmo 146, el verso número 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice, pues sale su aliento, soplo de vida, vuelve a Dios y vuelve a la tierra. Así dice el polvo, vuelve a la tierra de donde fue tomado. Dice, ese mismo día perecen sus pensamientos. Ese mismo día, ¿qué hacen? Perecen, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Y si el alma deja de ser, ¿qué posibilidad habrá de que se presente de nuevo después de que Dios ha tomado el soplo de vida? ¿Habrá alguna posibilidad? Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 7, el verso número 7 y 8, hasta el verso número 10. Estamos dando lectura ¿a qué? Al libro de ¿qué? De Job, capítulo 7, del verso 7 al 10. Dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Qué otra cosa pasa cuando el alma muere? Cuando ocurre la hora de la muerte primera. Mientras somos almas vivientes, ¿qué podemos hacer? Vernos. Pero cuando el alma muere, ¿qué dice la Escritura? Los ojos de los que me ven no me verán más. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar se le conocerá más. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? ¿Queremos salir de esta doctrina de la inmortalidad del alma? ¿Y queremos salir del estado consciente de los muertos? ¿Qué tenemos que aprender? Que en la hora de la muerte primera tenemos que saber esto que estamos analizando, ¿qué es? ¿Esto qué es? Muerte primera. Muerte primera. Cuando ocurre esa muerte primera, donde Dios toma el soplo de vida, ¿volveremos a ver al que era alma viviente y dejó de ser? ¿Lo volveremos a ver? ¿Qué dice Job? ¿Qué dice Job?
Los ojos que me ven no me verán más. ¿Y va a volver a su casa? Aquí dice que no volverá más a su casa, ni su lugar se le conocerá más. Entonces, tenemos que aprender todas esas cosas. ¿Para qué? Para salir de la doctrina del estado consciente de los muertos. Si no entendemos que en la hora de la muerte primera termina el pensamiento, el odio, el amor, los celos, la envidia, y ya no más envidia, no más celos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará si es que nosotros no entendemos eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer el diablo? Dice en Job capítulo número 14, 21. Cuando ya ha ocurrido la muerte primera, digamos que ha muerto el papá o ha muerto la mamá. ¿Y quedan quiénes? Los hijos. ¿Qué dice? Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. ¿Por qué no lo va a saber? Porque el día, Job capítulo 14, 21, dice, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Después de la muerte, como el alma deja de ser, perecen sus pensamientos, ya no tiene más conocimiento, ya no sabe nada más. Y si sus hijos, digamos, que han quedado, van a alcanzar altos honores, ¿vas a ver? No. Si va a ser humillado, ¿lo va a entender? No lo va a entender. No lo va a entender. Entonces, es importante que entendamos qué ocurre en la hora de la muerte primera. Una vez más, ¿muere el cuerpo? No. ¿Muere el soplo de vida? No. ¿Qué muere? El alma. ¿Qué hemos leído? Aquí vamos a anotar Ezequiel 18, 4 y 20. El alma que pecare, esa morirá. El alma es mortal, el alma no es inmortal. Y cuando muere el alma, cada elemento vuelve a su fuente de origen. Este polvo, sinónimo de cuerpo, por procesos de putrefacción, ¿qué va a volver? Va a volver a su estado primitivo, que es la tierra. ¿Y qué hacemos nosotros como parientes o deudos del que ha muerto? ¿Qué hacemos? Compramos un ataúd. ¿Compramos qué? Un nicho, ¿sí o no? Y procuramos comprar ¿qué cosa? Un nicho bueno, un cajón bueno. De repente queremos comprar hasta un cajón de primera, ¿no? ¿Es así? Bueno, sea que se la entierre, que se entierre, sea en cajón de primera, de segunda, o tal vez lo envuelvan aunque sea en un periódico, lo pongan en un hueco. ¿A dónde lo lleven? Al cementerio, sea al nicho de primera, de segunda, de lo que sea. ¿Qué van a llevar?
el cuerpo que por proceso de putrefacción va a volver a su estado primitivo. Pero ¿murió el cuerpo? ¿Murió el cuerpo? No. ¿Quién murió? El alma. No murió el cuerpo, murió el alma. El alma dejó de ser. No va a ningún lado. No va a ningún lado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros parientes, deudos? Compramos un cajón. Y de repente compramos un ataúd y antes de llevarlo al cementerio, ¿qué hacemos? Hay la tapa y se lo pone unos tornillos, ¿no? Como para asegurarte que por ahí no se escape. Se hace así cuando se entierra. ¿Qué ves? Están unos tornillos para asegurar la tapa ¿con qué? Con la caja. Que es un ataúd, ¿qué es? Y luego es llevado ¿a dónde? Al cementerio, como dice, al Seol. Todo lo que te viene a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque al Seol donde tú vas, no hay arte, no hay ciencia, no hay sabiduría. ¿Y qué es este ataúd que es colocado en un cementerio? Lo ponen en el nicho y lo ponen ladrillos, cemento, mezcla, ladrillo, bien tapado. Y después se los revoca, ¿no? Con yeso, con lo que sea, y se le pone una lápida, ¿no? ¿A dónde se lo lleva? Vamos a leer. Conflicto de los siglos, página 718. Conflicto de los siglos, página 718. Párrafo 3. Dice, durante 6,000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6,000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Dice, ¿durante qué? 6,000 años. Su prisión, la tumba, dice, durante 6,000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6,000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios. ¿Qué es la tumba? ¿Qué es este ataúd? Donde es llevado finalmente el cajón con ese cuerpo. Es una cárcel. ¿A dónde se lo lleva al cuerpo? A la cárcel. ¿Qué es esto? Esta es una cárcel. Y para que de esa cárcel no salga,
Y no puede salir porque dejó de ser alma. Dejó de ser alma. Es importante. Entonces, ¿cuál es la verdadera cárcel? ¿Es el cuerpo? No. La verdadera cárcel donde van a parar tanto los que creen en Cristo como los que no creen, van a parar a una cárcel. Todos, sea que crean o no crean, con honores o sin honores, van a parar a una cárcel. ¿Y qué dice? Y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Entonces, en la hora de la muerte, Satanás, ¿qué hace? ¿Qué hace Satanás? Los lleva ¿a dónde? A una prisión, a una cárcel. Sea que hayan aceptado a Cristo o sea que no hayan aceptado. Todos van a parar a esa cárcel. Todos van a parar a esa cárcel. Sea que hayan aceptado o no hayan aceptado. Entonces, ¿qué es importante entender, hermanos? ¿Es el cuerpo nuestra cárcel? No, no es el cuerpo la cárcel. Entonces, es importante que entendamos. Necesitamos entender esto, que en la hora de la muerte, vamos a decir muerte primera, el alma, ¿qué hace? Deja de ser. ¿Por qué deja de ser? Porque Dios toma el soplo de vida. Porque Dios toma el soplo de vida. Y el alma deja de ser. El espíritu, el soplo de vida que Dios le dio, vuelve a Dios, pero es importante que entendamos que vuelve sin forma, porque no tenía forma. ¿Y el polvo qué hace? Por proceso de putrefacción ha de volver ¿a qué? A su estado primitivo, que es polvo. ¿Y a dónde se lo lleva? A una cárcel. Y esa cárcel solamente ¿quién puede romper? Solo Cristo puede romper esa cárcel. O sea, tenemos que aprender. Nuestro cuerpo no es una cárcel. El cuerpo solito ni piensa, ni habla, ni ve, ni nada. Es el alma como ser integral el que piensa, habla, aprende, denuncia los errores que ha aprendido. Es como ser integral. Esto es importante que podamos comprender. Entonces, y tenemos que entender que esto es muerte primera. Pero cuando Adán cayó en el pecado, él no se hizo acreedor solo a la muerte primera, que es un sueño. Entonces vamos a aprender una cosita más y con eso vamos a terminar. La muerte primera para Dios es comparado ¿qué? A un sueño. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, de los versos 11 al 14. Vamos a dar lectura al libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo número 11.
Juan capítulo 11 del verso 11 al 14. Dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. ¿Qué dijo Cristo de Lázaro? Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. ¿Qué dijeron los discípulos? Si duerme, salvo será, salvo estará. Cuando Cristo le dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle del sueño, los discípulos, ¿qué entendieron? Que Lázaro estaba durmiendo el sueño fisiológico. Como ellos entendieron que Lázaro estaba durmiendo el sueño fisiológico, ¿qué les dijo Cristo? Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. Entonces, aquí Cristo está hablando de la muerte primera, que es comparado ¿a qué? A un sueño. Muerte primera, ¿a qué es comparado? A un sueño. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando, digamos, el ser humano ha experimentado la muerte primera? Conflicto de los siglos, página 605. Conflicto de los siglos, página 605, párrafo 1, dice: pero los muertos descansan sin contar ni los días ni los años. Pero cuando se despierten les parecerá como si apenas hubiesen dormido un momento. ¿Qué es? La muerte es comparada a un sueño. Dice, pero pues los muertos descansan sin contar ni los días ni los años. Pero cuando se despierten les parecerá como si apenas hubiesen dormido un momento. ¿Saben algo los muertos? Nada. Dice, comentando las palabras de Salomón en el Eclesiastés de que los muertos no saben nada, el reformador dice, otra prueba de que los muertos son insensibles. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada. ¿Qué están haciendo los muertos? Descansando. ¿Cómo? Sin contar qué cosa. Ni los días, ni los meses, ni los años. Y cuando el Señor los despierte, ¿cómo va a ser? Como si apenas hubiesen acabado de dormir.